Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez. En la clase de hoy hablaremos de la anatomía de las arterias coronarias. Las arterias coronarias, designadas así ya que dibujan una corona alrededor del corazón, van a ser dos, una derecha y otra izquierda. Estas se originan de los senos de Valsalva, senos de Petit, senos aórticos o senos coronarios, antero derecho para la arteria coronaria derecha y antero izquierdo para la arteria coronaria izquierda. Van a irrigar a grosso modo cada una de ellas la mitad derecha y la mitad izquierda del corazón homolateralmente. Y digo a grosso modo, ya que pueden haber estructuras del lado izquierdo que se encuentren irrigadas por ramos de la arteria coronaria derecha y viceversa, pueden haber estructuras del lado derecho del corazón que se encuentran irrigadas por ramos de la coronaria izquierda. Encargadas de la irrigación nutricia del corazón, estas arterias coronarias van a tener un llenado en la fase de diástole ventricular. Bien, iniciamos la descripción de la arteria coronaria izquierda. La arteria coronaria izquierda van a ser del seno de Valsalva antero izquierdo. Desde allí va a tener un corto trayecto surcando la cara posterior del tronco pulmonar y finalizando luego de 4 o 5 centímetros en este espacio situado entre el tronco pulmonar y la aurícula u orejuela izquierda. En ese breve trayecto va a emitir dos ramos colaterales. Uno, que se denomina arteria preaórtica de Concato, que va a surcar la cara anterior o va a caminar por la cara anterior del tronco pulmonar y va a finalizar aquí a la altura de la masa preaórtica, masa adiposa preaórtica o masa adiposa preaórtica de Concato. Y luego va a dejar una arteria que se denomina arteria grasa o adiposa de Bujans, también denominada arteria infundibular o arteria del cono arterial. Estas dos arterias se van a anastomosar luego con las homónimas contralaterales, que van a ser ramas de la coronaria derecha. Luego va a dejar sus dos ramos terminales. La arteria coronaria izquierda deja un ramo descendente que se denomina arteria interventricular anterior, arteria descendente anterior o arteria descendente interventricular anterior. Y luego deja otro ramo que se denomina ramo circunflejo, ya que es justamente circunflejo, o también denominado como ramo auriculoventricular. La arteria interventricular anterior puede dar origen a la arteria grasa o adiposa de Bujans, es decir, que esta arteria puede nacer de la coronaria izquierda directamente o de la interventricular anterior. Esta arteria interventricular anterior va a caminar por todo el surco interventricular anterior junto con la vena interventricular anterior, también llamada antiguamente como vena coronaria mayor o vena cardíaca magna. Allí también va a caminar junto con nervios y cubierta o recubierta por una grasa epicárdica variable. Esta arteria interventricular anterior va a llegar a el ápex, ápice o vértice del pulmón para luego recurrir hacia la cara posterior del corazón. Este segmento que recurre hacia la cara posterior del corazón para luego comunicarse con la interventricular posterior va a recibir el nombre de arteria recurrente interventricular anterior de Mochet. En todo su trayecto, la interventricular anterior va a dejar ramos colaterales. Tenemos ramos colaterales ventriculares, derechos e izquierdos, encargados de la irrigación de las paredes ventriculares correspondientes y de los últimos ramos de estas ventriculares derechas e izquierdas se destacan unos ramos que salen desde allí que se denominan arterias recurrentes o arterias del borde derecho e izquierdo del corazón, también designadas por Moshet como arterias marginales derecha e izquierda, que van a caminar por la cara externa del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. A su vez también, la arteria interventricular anterior va a dejar ramos septales. Estos ramos septales se encargan de irrigar los dos tercios anteriores del tabique interventricular y van a ser variables de 10 a 18 aproximadamente. Se destacan las dos primeras en orden desde superior hacia inferior, desde cefálico hacia caudal. La primera, la arteria coronaria interna, encargada de la irrigación del nodo aurículo-ventricular, atrioventricular o nodo de Ashoff-Tawara. Y luego tendremos a la arteria límbica derecha de Gross, encargada de la irrigación de la rama derecha de las de His. Recordemos que la rama derecha de las de His camina por la trabécula septomarginal, por la banda moderadora, o lo que era antiguamente denominado como músculo de Leonardo da Vinci. Estas arterias septales van a disminuir en calibre e importancia a medida que la arteria interventricular anterior va llegando al ápice, ápex o vértice del corazón. Bien,
Luego dijimos que teníamos al ramo circunflejo, también llamado aurículo ventricular, que tiene un trayecto totalmente opuesto y contrario, antagónico a la arteria interventricular anterior. Esta se dirige hacia posterior, caminando por la cara inferior de la aurícula o la orejuela izquierda, por el surco coronario, recubierto de una grasa también variable, grasa epicárdica variable. Va a dirigirse hacia posterior y se va a continuar como arteria interventricular posterior. En el 17% de los casos, aproximadamente el 20% de los casos, la arteria coronaria izquierda da la arteria interventricular posterior como rama. Esta arteria interventricular posterior va a finalizar en una distancia variable a el surco interventricular posterior, es decir, no llega a alcanzar por lo general al surco interventricular posterior. Esta arteria interventricular posterior va a dejar ramos para la cara posterior de los ventrículos, que son ramos ventriculares. Bien, del ramo circunflejo de esta arteria coronaria izquierda van a ser la arteria auricular superior derecha o la arteria del nodo sinusal. La arteria del nodo sinusal, por lo general, frecuentemente del 55 al 70-80% de los casos, nace de la coronaria derecha, pero hay casos en los cuales nace de la coronaria izquierda, en los cuales esta arteria del nodo sinusal auricular superior derecha va a caminar por todo el borde posterior del plano vascular de la target, perdón, plano vascular de Testit, y va a llegar a irrigar al nodo sinusal, también denominado nodo sinoatrial o nodo de Keith y Flack o de Martin Flack. Bien, la interventricular posterior va a dejar ramos ascendentes, que son auriculares, y ramos descendentes, que son ventriculares, encargados de irrigar a la pared posterior de esos ventrículos. Estos ramos auriculares luego van a establecer una comunicación anastomótica con un ramo retroauricular de la interventricular posterior derecha. Bien, con respecto a la arteria coronaria derecha, esta va a nacer del seno de Valsalva anterior derecho y va a dirigirse hacia abajo rápidamente para caminar por el surco coronario por debajo de la aurícula o u orejuela derecha. De tal manera que para visualizar la arteria coronaria derecha hay que rebatir a la orejuela derecha. Desde allí va a recurrir y se va a hacer posterior caminando por la cara posterior del ventrículo derecho, llegando hacia el surco interventricular posterior en la gran mayoría de los casos. Cuando nos referimos a la gran mayoría de los casos, nos referimos al 80% de los casos. En el trayecto que hemos esquematizado, ilustrado aquí en este sector de la coronaria derecha, va a dejar dos ramos colaterales que son los homólogos de la coronaria izquierda. Son la arteria preaórtica de Concato, que se va a anastomosar con la del lado izquierdo, y la arteria grasa o adiposa de Buchans, también llamada arteria infundibular o arteria del cono arterial, que también se va a anastomosar con la del lado izquierdo. Bien, aquí tenemos a la arteria del nodo sinusal. Dijimos que en el 55% al 83% de los casos, según algunos autores, el nodo sinusal, el nodo de Keith-Flack, va a estar irrigado por este ramo que proviene de la coronaria derecha. Bien, la coronaria derecha se va a continuar como arteria interventricular posterior que va a llegar a ese surco interventricular posterior. Va a llegar por lo general hacia el borde izquierdo del surco interventricular posterior. Esta arteria va a dar la arteria retroauricular de Mollet, a través de la cual se va a anastomosar con el ramo circunflejo de la arteria coronaria izquierda. Y luego va a dejar ramos variables que son ventriculares, encargados de irrigar a la pared posterior del ventrículo correspondiente, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. A su vez también unos ramos que no hemos esquematizado aquí son los ramos marginales o ramos del borde derecho y borde izquierdo del corazón, ramos de la coronaria derecha, que luego se van a anastomosar con los procedentes del lado izquierdo de la coronaria izquierda, ¿no? Es decir, los ramos marginales o de los bordes laterales derecho e izquierdo de la interventricular posterior se van a anastomosar con los mismos ramos de la interventricular anterior, que venían de la coronaria izquierda. Bien, entonces finalizando entonces con esta descripción esquemática que hemos hecho de las arterias coronarias, vamos a hablar de las anastomosis que se establecen alrededor del corazón, que se designan anastomosis coronarias. Recordemos que el término anastomosis se emplea, se utiliza para hablar de comunicación arterial. Este no debe ser utilizado para hablar de comunicación nerviosa. Bien. Aquí nos encontramos con la coronaria derecha. Esta será la coronaria izquierda, mucho más corta, ya que rápidamente deja su ramo circunflejo y su ramo interventricular anterior o descendente anterior. Se establecen 7
Anastomosis coronarias alrededor del corazón. Las primeras son las de las ramas colaterales de cada una de estas arterias. Aquí vemos a la arteria preadiposa, perdón, preaórtica de Concato, la del lado izquierdo y la del lado derecho, se van a anastomosar, configurando una anastomosis. La siguiente será la de la arteria adiposa de Bussans, arteria infundibular o arteria del cono arterial. Ahí tenemos dos. Luego, la anastomosis entre las arterias septales, anteriores y posteriores. Ahí vamos tres. Luego la anastomosis entre la arteria interventricular anterior, que aquí recurriría hacia la cara posterior del corazón, y se anastomosaría con la interventricular posterior. Ahí llevamos cuatro. Luego la anastomosis, fíjense allí, entre las ramas marginales o de los bordes, derecho e izquierdo del corazón. Ahí llevamos una y llevamos dos. Ahí vamos seis. Y por último, la anastomosis entre la rama retroauricular de Mollet con la rama circunfleja de la coronaria izquierda. Es decir, la rama retroauricular de Mollet proviene de la coronaria derecha, específicamente de la interventricular posterior, y se van a tomar esa arteria con la circunfleja, con esta arteria, ¿sí? Que proviene de la coronaria izquierda. De tal manera que aquí configuramos 7 anastomosis coronarias alrededor del corazón. Muy bien, pues eso ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido y nos veremos en los siguientes videos. Saludos.